te damos, Señor, porque nos tomas en cuenta para hablar en nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, en esta noche conforme a tu voluntad, Señor, conforme a la necesidad, Señor, de nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea guardada, Señor, en nuestros corazones para que dé fruto, Dios. En tu santo nombre te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Hermanos, el Señor en esta tarde quiere hablarnos a las familias. Amén. Quisiera que me acompañen, por favor, a Proverbios capítulo 31, verso 21. Amén. Ya lo conocemos, este capítulo muy conocido, muy aplicado. Proverbios 31, verso 21. Proverbios 31, verso 21. Dice en el nombre del Señor: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Este pasaje de la Biblia siempre se suele aplicar a la mujer, porque este proverbio, si miramos más adelante, es el proverbio a la mujer virtuosa. Pero el Señor no quiere hablar hoy únicamente a las mujeres. El Señor también quiere hablar hoy también a los caballeros, a los jóvenes también. Amén. Dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Para qué sirve vestirse de ropas dobles? Para cubrirnos del invierno, de las inclemencias del clima, del frío. Amén. Y también, si a veces vemos aquellas personas que son del África y van vestidos en verano con tanta ropa y decimos, qué calor debe tener. Pero resulta que no tiene calor porque está cubierto del sol. El Señor quiere en este día de hoy decirnos: prepara ropas dobles para ti y para tu familia. Amén. Si vamos al Salmo 128, Salmo 128, dice la palabra del Señor: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Este capítulo nos habla, hermanos, de cuál es el deseo de Dios para la familia. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros lo vivamos en nuestra familia. Amén. El Señor quiere que haya una familia unida, una familia feliz, una familia bendecida. Amén. Pero si nos ponemos a analizar, a día de hoy es muy raro ver estas cosas. Es muy raro. Es difícil a veces encontrar una familia unida, una familia que tema verdaderamente a Dios. Hay separaciones. Los padres se vuelven contra los hijos contra los padres, se pelean por herencias, se pelean por dinero, la madre no habla con la hija no se habla con la madre, y así sucesivamente. Son maldiciones que vienen a la vida, al entorno familiar, al núcleo que es la familia. Este pasaje del Salmo 128 nos dice cómo quiere Dios que sea nuestra familia. Y la única manera de que nuestra familia sea reflejada en este Salmo 128 es que preparemos las ropas dobles para ti, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. Porque tu familia eres tú, tus hijos y tu cónyuge. Tenemos familiares, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos sobrinos, tenemos amigos que son como familiares, pero nuestra familia es la que Dios nos ha dado juntamente con la persona que el Señor ha puesto a nuestro lado. Pero algunas tristemente, pueden ser una familia de dos personas solamente, una madre y un hijo, una madre y dos hijos, o un padre y un hijo. Eso es una familia. Y el Señor también quiere bendecir. Amén. Ese es el deseo que tiene Dios para nuestra vida. Pero si vamos al libro de Job, está un poquito antes de los Salmos, es el justo libro antes de los Salmos. Al libro de Job, capítulo 24, del verso 7 al 8, dice:
al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Esto podemos aplicarlo a lo que sucede a día de hoy en las familias. Porque no preparan ropas dobles de protección para su familia. Y dice, abrazan rocas, abrazan las peñas por falta de abrigo. Tristemente, eso sucede a día de hoy en la familia. Tristemente, a veces también puede suceder dentro de una misma familia cristiana. Y hoy el Señor nos quiere hablar. Es una historia muy extensa, pero es maravillosa. Y yo quiero que los invito, a Génesis capítulo 11. Y no pierda ese pasaje, porque lo vamos a ir leyendo capítulo a capítulo, no todo el libro, por supuesto. Génesis 11, en su versículo 27. Empieza a hablarnos de un varón, un hombre al que Dios amaba, un hombre que era justo y recto delante de Dios. Amén. La Biblia relata en este capítulo 11, si lo leemos en nuestra casa, ahora no lo leamos, escuchemos la palabra del Señor, amén. Ya lo leeremos y lo estudiaremos en nuestra casa. Nos relata la historia de Abraham. Dice desde el versículo 27 que era hijo de Taré, era hermano de Harán y de Nacor. Y resulta que su hermano Harán falleció y dejó al morir a un hijo, un joven que se llamaba Lot. Después de que su hermano muriera, Abraham conoce a su después esposa, Sarai. Dice la palabra de Dios que Sarai era muy bella, pero era una mujer estéril, no podía concebir hijos. Y entonces Taré, el padre de Abraham, un día decide coger a su familia. ¿Cuál era su familia en ese entonces? Su familia era Abraham, su nuera Sarai y su nieto Lot, porque era huérfano, lo tenían que cuidar. Y dijo, nos iremos, emigraremos, con la idea de ir a la tierra de Canaán. Pero no alcanzaron a llegar a Canaán y se quedaron en Harán. Y allí en Harán fallece Taré, el padre de Abraham. Diga que está a su lado, hermano, en este día. No estoy aquí por casualidad. Levante su voz, dígalo. Tú no estás aquí por casualidad. Taré no quiso llevar a su familia a la tierra de Canaán por casualidad. Dios tenía un plan. Dios tiene un plan establecido para nosotros. Tiene un plan establecido para nuestra familia. Pero depende de nosotros que sea cumplido. Amén. Si vamos a Génesis capítulo 12, desde el verso 1 al 3, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Escuche bien. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Dios le dice, le ordena, no le dice, si te apetece, si quieres, dice en el 1, vete de tu tierra y de tu parentela. Eso es una orden. ¿Y qué hizo Abraham? Dios, hoy hermanos, nos pide que dejemos atrás nuestra comodidad. Muchos, la mayoría, quizá todos, unos pocos están exentos, han salido de su casa, han dejado su país, han dejado familias, han dejado casas, han dejado comodidades para buscar una tierra mejor. Y no estamos en este lugar, no hemos venido a España, tristemente ha caído la crisis, no estamos en este lugar para hacer dinero. Estamos en este lugar porque el Señor nos ha traído con un propósito celestial, para darnos una tierra mejor, una tierra en el cielo, hermanos. Amén. Abraham no sabía dónde tenía que ir, solamente le dijo, a una tierra que te mostraré. No empezó a preguntar, Señor, pero si me voy por este camino, o me voy por aquel otro, o me voy recto, o me devuelvo hacia atrás. No, el Señor le mostró. ¿Cómo le mostró el Señor ese camino? ¿Cómo creen que el Señor le habrá mostrado ese camino? Aquí la palabra no lo menciona, pero yo pienso que el Señor se lo mostró porque Abraham tenía una comunión directa con Dios. Guardaba su relación con Dios. Amén. Y entonces, Abraham salió.
Y cogió y levantó sus tiendas, todo lo que tenía. Y dice la palabra en el verso 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Simplemente obedeció, hermanos. Nosotros obedecemos a la voz del Señor. Obedecemos a la voz del Señor cuando nos dice, ve, tienes que ir por este lado. Nos hace más fácil coger el camino contrario. Amén. Quizás a veces el Señor nos habla directamente y hacemos oídos sordos, o nos ponemos a pensar también, esto le cae aquí al de al lado. Aquí no venimos a escuchar, a ver, ¿a quién le cae esta palabra? Aquí venimos a buscar al Señor, hermanos. Y venimos a buscar nuestra bendición. Yo he venido a buscar mi bendición. ¿Quién ha venido a buscar su bendición? Amén. Y entonces Abraham salió en busca de aquella bendición. Obedeció para recibir la bendición que el Señor le había dicho, que en él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Amén. Versículo 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Fueron en una dirección. Yo me tengo que preparar para predicar. Me preparo y predicaré. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Con todo lo que el Señor nos muestra. Con todo lo que el Señor nos muestra que nosotros debamos emprender. Salieron dispuestos para ir a tierra de Canaán. Y a Canaán llegaron. Porque el Señor estaba con ellos. ¿Por qué el Señor estaba con ellos? Porque simplemente obedeció. Amén. ¿Ustedes creen que habrá sido fácil ese camino? Llevando todos los animalitos, llevando la mujer, el sobrino, seguramente habrán tenido problemas, dificultades, se habrán podido quedar sin agua. Infinidad de cosas habrán podido pasar en aquel viaje. Pero Abraham emprendió aquel viaje sin pensar, simplemente obedeciendo la voz de su Padre Celestial, y eso debemos hacer nosotros en nuestra vida. Amén. Versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios se le apareció a Abraham directamente. Se le apareció delante. Nosotros estamos anhelando, hermanos, ver la presencia de Dios, ver la gloria de nuestro Dios en nuestra vida. Dice que se apareció la presencia de Dios a Abraham. Y esto pasa y ocurrió en recompensa a la obediencia de Abraham. Recoge tu casa, recoge tus animales, recoge todo lo que tienes y te vas a una tierra que te mostraré. ¿Qué hizo? Se levantó y cogió caminito y se fue. Simplemente obedeció. ¿Y qué dice? En la parte final del versículo: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Hacemos en nuestra vida, hermanos, eso? Edificamos en nuestra vida un altar para nuestro Dios, dándole su lugar de privilegio, dándole el lugar que Él se merece. ¿Cuál es el lugar que Dios se merece en nuestra vida? El primero. Abraham se movió, llegó a un lugar nuevo y allí edificó un altar al Señor. Versículo 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí, ¿qué? Altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Se movía y buscaba la dirección de Dios, buscaba hablar con Dios, buscaba escuchar la voz de Dios. Eso debemos hacer nosotros. Nos movemos porque tú me mandas, Señor, pero quiero seguir tu dirección. Quiero saber qué quieres de mí. Porque a veces nos movemos a nuestra voluntad y no nos dignamos a escuchar a veces qué quiere Dios para mi vida. Y Abraham no iba solo, Abraham llevaba a su familia consigo. Amén.
En el versículo 12 dice: y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y te matarán, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Desde el 10 nos cuenta que hubo hambre en la tierra en aquel tiempo, y entonces Abraham pues decidió ir a Egipto, para ir allí, porque allí había abundancia. Amén. Y entonces, al llegar a Egipto, Abraham pensó: Sara es una mujer hermosa, me va a dar problemas. Y seguramente si digo que es mi esposa, me van a matar para quedarse con ella. Entonces lo que vamos a hacer, Sarai, es que vamos a decir que tú eres mi hermana para evitar problemas. Y así fue, así hicieron. ¿Y qué fue esto? Un engaño. Falló el Señor. Amén. Entonces, sabemos que cuando nosotros fallamos, cometemos errores, para nuestra vida traemos consecuencias. ¿Y qué pasó? Que entonces fue descubierto aquel engaño y fueron deportados de vuelta a su lugar de origen. Y entonces fueron expulsados de allí. Al estar en Egipto, Abraham fue muy bendecido a causa de la belleza de Sarai, porque cuando Sarai llegó la vieron tan hermosa que todos los príncipes de Faraón la llevaron y la tenían en lugar de privilegio. La llevaron a vivir a casa del Faraón por su belleza. Y esto le benefició materialmente a Abraham. Y bueno, fueron deportados. ¿Y qué sucedió? Se regresaron. Y se regresaron con Lot. Y Lot también había adquirido ganancias. También había adquirido animales. También había adquirido más siervos. Porque era tanto lo que tenían que tenía que tener alguien que les ayudara para cuidar. Amén. Y entonces en el capítulo 13 dice: subió pues Abraham a Egipto hacia Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Volvieron a aquel lugar donde moraban antes de ir a Egipto. Pero era tanto lo que tenían, tanto lo que habían adquirido, tantos animales, tantos siervos, que en aquella tierra no podían habitar tanto Lot con sus ganancias y Abraham con sus ganancias. Entonces Abraham pensó: nos tenemos que separar. Entonces llamó a Lot y le dijo: tenemos que, porque lo llamó para hablar, pedirle que se separaran el uno del otro, porque a causa de que estaban todos allí juntos, con todo lo que tenían, con sus siervos, habían problemas entre los pastores, porque una vaca se le metió en el rebaño a la otra, porque una oveja se le fue y se le saltó por otro lado. Imagínense aquella revolución. Entonces Abraham dijo: no, vamos a separarnos. Entonces vamos a separarnos para que no tenemos que discutir, no tenemos que tener altercado, porque somos hermanos. Y le dijo: ¿no ves la tierra, lo extensa que es? Coge el lugar que tú quieras. Si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, para que evitemos dificultades. Amén. Entonces, recordemos que Abraham salió de Egipto deportado, los echaron, los expulsaron. ¿Cómo habrá sido ese sentimiento en su corazón? Entristecido. ¿Por qué? Me descubrieron. Cuando nos cojan en una mentira, ¿cómo nos sentimos? Nos podemos sentir a veces apocados. Cuando nos damos cuenta y somos conscientes que hemos fallado al Señor, nos sentimos apocados. Y a lo mejor con esa actitud Abraham regresó a su tierra, apocado, entristecido. Sí, había vuelto prosperado en riquezas, en bienes, en siervos, pero estaba abatido en su corazón a causa del error que había cometido, a causa de haber engañado en aquella tierra. Y si leemos el versículo 4 del capítulo 13, dice que regresó al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Volvió a su lugar. ¿Y qué hizo? Se puso a cuentas con el Señor. Seguramente pidió perdón al Señor, porque te he fallado. Es necesario, hermanos, que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor cada día. Porque el Señor tiene promesas, tiene propósitos, tiene cosas maravillosas para nuestras vidas, infinidad de bendiciones, para darnos todo lo bueno que nosotros podamos desear.
Solo Dios nos lo puede dar, pero depende de nosotros. Y si nosotros no estamos en cuentas, fallamos al Señor. Hoy fallo ese día, mañana hago otra cosa y mañana otra, y no me pongo a cuentas con el Señor. Impido que el Señor cumpla. ¿Por qué? Porque no le estamos permitiendo con esa actitud. Amén. Entonces Abraham se puso a cuentas con el Señor. Llegó e invocó el nombre del Señor. Si vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. También nos dice el Señor que si hemos pecado, tenemos un abogado que nos justifica, Jesucristo, el único que es justo. Amén. Entonces, se puso a cuentas con el Señor y el Señor le perdonó, porque el Señor tenía propósito para su vida. Amén. Entonces, si nosotros nos sentimos apocados, porque hemos fallado, porque me he apartado, porque ya no te busco, Señor, como antes, porque ya no hago las cosas como las hacía antes, con el mismo amor, con la misma entrega, acerquémonos al Señor. Volvamos al Señor, invoquemos su nombre, pidamos perdón si tenemos que pedirle perdón al Señor. Pongámonos a cuentas con el Señor. Amén. Y volvieron de Egipto. Y como les decía, en el versículo 8 y 9, relata lo que les contaba que le dijo Abraham a Lot. No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si a tu derecha, yo a la izquierda. Y el versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que era toda ella de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot era un chico listo. Escogió la mejor parte. Aquí hay agua, aquí hay un buen riego, aquí puedo abrevar mis animales, aquí seguramente van a dar fruto. Amén. Escogió la mejor parte, mirando, en primer lugar, ha sido un fallo de Lot, mirando y escogiendo la mejor tierra. ¿En qué sentido? Porque miró solamente lo físico. Vio de qué manera podía él beneficiarse, de qué manera podía multiplicar todo lo que tenía. Y esa decisión le trajo una tragedia terrible a su familia. Amén. Y dice en el verso 10, en el 12, perdón. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot pensó, esta es la mejor tierra. No me ha dicho, escoge, yo cojo la que yo quiera. Él me dijo, si yo me voy a la derecha, es ir a la izquierda, pues yo voy a escoger esta porque es la mejor. Alzó sus ojos y miró lo físico. Y la palabra del Señor, en 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, nos dice que Él conoce los pensamientos de nuestro corazón. Amén. Amén. Dice el versículo 13, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. El Señor escudriña los corazones. Los miro simplemente lo natural, lo físico, de qué manera me puedo engrandecer, de qué manera puedo, y extenderé hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta que llegó a Sodoma. Llegó a una tierra
malvada. Una tierra que era pecadora en gran manera contra los ojos del Señor. Hacían abominaciones terribles ante los ojos de Dios. Y estas cosas suceden a día de hoy. Es lo mismo que sucede a día de hoy, lo que sucedía en Sodoma. Amén. Entonces Lot miró un valle bien regado. Aquí van a beber mis animales, aquí voy a plantar mis hortalizas, aquí voy a hacer esto, aquí voy a poner las tiendas. Pero no pensó en su familia. Ahí empezó el camino de Lot hacia el fracaso. Y el Señor no quiere que nosotros caminemos hacia el fracaso. Pero el Señor a nosotros nos da libre albedrío, libre elección. Como le dijo Abraham, como diciendo, a mí me da igual, coge la tierra que quieras. Nosotros podemos escoger la tierra que queramos, a donde ir y extender nuestras tiendas, a donde queremos morar. ¿Dónde queremos morar, hermanos? Lo tomó más las cosas terrenales. No tuvo en cuenta las cosas celestiales. Y es primordial para nuestra vida que nosotros tengamos en cuenta las cosas celestiales. Amén. Si la palabra de Dios dice y nos recuerda casi cada semana que nosotros tenemos la mente de Cristo, juntamente con el Señor debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Debemos aborrecer lo que Dios odia. No a los pecadores, sino lo que hacen. Porque es abominación ante los ojos del Señor. Y luego no tuvo en cuenta eso. Como les digo, miró primero lo físico y no se fijó en qué a lo mejor hubiera podido ser si escogería otro lugar. Pero no, pensó en engrandecer su bolsillo, la buchaca, como dicen aquí. Si buscamos solamente saciar nuestras necesidades físicas, si buscamos saciarnos con lo que el mundo nos ofrece, pereceremos juntamente con todo lo que la tierra ofrece. Porque todo es neblina, todo se acaba, todo termina. ¿Me compro una casa? Sí. El primer año está nueva, está perfecta y empiezan a haber daños. Por aquí, si no tengo dinero, la casa se cae encima. El dinero se acaba. El trabajo, nos pueden echar el trabajo. Puede haber una dificultad. Fuera, te quedas sin trabajo. Y a veces nosotros, como hizo Lot, sacrificamos la vida espiritual de nuestra familia por ir en pos de las cosas que nos puede ofrecer el mundo. Yo voy a ir a trabajar y trabajaré en la temporada, no tengo tiempo de congregarme. Y como necesitamos pagar esto, el coche, lo otro, entonces tú también vas a trabajar. ¿Y los hijos? La palabra de Dios dice que los hijos son la herencia que Jehová nos da. Amén. Y nosotros debemos cuidarlo. Cuidarlo como el don más preciado que podemos tener. Porque daremos cuentas exactamente al Señor. Yo voy a dar cuenta por mis hijas. Y Lot no pensó en eso. No pensó en eso. Ahora vamos a reflexionar, hermanos. ¿De qué manera estamos conduciendo nuestra vida familiar? ¿A qué le estamos dando prioridad primeramente? Es que tú tienes que prepararte, porque tú tienes que ser abogado, porque tú tienes que ser profesor, porque tú tienes que ser científico. Y nos han dicho muchas veces ya, y creo que nos debe resonar los oídos cuando nos dicen, no hemos sido creados para ser enfermeros. Yo no he sido creada para ser técnico sociosanitario, para personas dependientes en instituciones sociales. Ese es el título que yo tengo, larguísimo. Yo no he venido a este mundo para hacer eso. Yo no he venido a este mundo para hacer dinero, para hacer riquezas, para tener 4 casas y tengo que pagar esta. Conozco un montón de personas que no tienen alegría. Si leemos el libro de Eclesiastés, nos habla de todas estas cosas. Dice, con gran aflicción he visto cómo un hombre trabaja y se mata a trabajar y no tiene quien le herede. Amén. Por las ansias, hermanos, porque ansiamos, porque ahora quiero un viaje y ahora quiero esto y ahora quiero lo otro.
La palabra del Señor dice que primero busquemos las cosas celestiales. Amén. Y no busquemos primeramente las añadiduras. Y eso fue el error tremendo que cometió Lot, no pensar en su familia. Si leemos el verso 14 al 17, dice: y Jehová dijo después a Lot, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Verso 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. ¿Y qué dice el 18? Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aleluya. El Señor le dijo: mira esa tierra, ni hasta donde tus ojos puedan llegar a ver y más allá, al norte, al sur, al oriente, al occidente, todo eso te lo voy a dar a ti y a todos los que vienen detrás de ti. ¿Y qué hizo Abraham? Removió la tienda, levantó la carpita y salió en obediencia al Señor. Amén. Y nosotros, el Señor a veces nos dice: levanta la carpita y te vas y haces esto. Pero nosotros decimos: no, porque es que es más cómodo que yo haga aquello. Amén. Tristemente es así, hermanos. Las familias están buscando primero saciar los deseos carnales. Es que yo trabajo y yo me mato y me deslomo, como dicen en Colombia, me deslomo para darle los pantalones, para darle aquello, para darle lo otro, en algo, para darle algo que va a salvar el alma de tu hijo. Los hijos son la herencia que Dios ha puesto en nuestras manos, no son nuestros, son prestados, porque daremos cuentas a Dios de ellos. Amén. Daremos cuentas de lo que nuestros hijos hagan, sí, porque es nuestra responsabilidad. Amén. Entonces, Dios esperó que ambos tomaran su camino, porque Dios conocía el corazón de Lot y sabía que iba a dirigirse hacia ese lugar, porque Dios sabía lo que iba a hacer en la vida de Abraham, y esperó, le dio que eligiera. Amén. Desde el 14, en el capítulo 14, del verso 14 al 17, dice, en el capítulo 13, del 14 al 17, alza ahora tus ojos, en el 15, porque la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. El Señor le habló de que le iba a bendecir, y no era la primera vez que se lo decía. Le dijo que le daría descendencia, y recordemos, si leemos el capítulo 11 del libro de Génesis, alguna vez podemos ponernos a leer. Si lo leemos, nos menciona de que, como les dije antes, Sarai era estéril. Y el Señor le prometía, le decía que le iba a dar descendencia. Y él simplemente obedecía. No hacía otra cosa. Ahora te vas allí, pues yo me muevo. Ahora te vas aquí, pues yo me muevo, Señor. No sé dónde, pero tú me llevas. En el capítulo 14... recuerden que Lot se fue a morar a Sodoma. En el capítulo 14 nos cuenta que se llevó a lugar una guerra en aquella tierra. 4 reyes se vinieron en contra de otros 5 reyes. Entre esos 5 reyes estaban los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y era una guerra que se había dado lugar por cosas del pasado. Y entonces se libró una batalla y vencieron, y los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron desfavoridos porque les vencieron. Entonces aquellos vinieron y saquearon toda la ciudad y se llevaron todo lo que tenía la ciudad, las propiedades y la gente que estaban allí, y también se llevaron a Lot
a su familia y todo lo que tenía. Capítulo 14, verso 11. Y tomaron toda la tierra de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y en el 13 dice, y vino uno de los que se escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre. Verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Vinieron a contarle, mira que tu sobrino ha sido prisionero, porque Sodoma y Gomorra han caído en la guerra, y les han saqueado, y ahora tu sobrino es prisionero. Al oír esto, Abraham se levantó, un hombre de acción. Se levantó, ¿y qué hizo? Reaccionó, y preparó 318 hombres armados, todos. Tenía riquezas Abraham. Un solo hombre preparando 318 personas armadas para ir solamente en rescate de su sobrino y las gentes que estaban con él. Se levantó, un hombre de acción que no dudó, no tuvo temor. Actuó para liberar lo que era suyo, porque seguramente amaba a su sobrino. Seguramente para él era como un padre. Recuerden que Lot era huérfano, no tenía padre. Y se fue a buscarlo. Se preocupó. Tenemos que preocuparnos también nosotros de nuestros familiares, hermanos, de aquellos que no conocen de nuestro Dios. La palabra dice que nosotros debemos exhortar, instar, a tiempo y fuera de tiempo, para que las personas conozcan la salvación. Y Abraham se levantó y fue. Y dice en el versículo 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Salieron a recibirle. El rey de Sodoma salió a recibirle, a agradecerle lo que había hecho, porque había recobrado todo lo que habían robado a aquella nación. Fue y recobró todo, y no solo su familia, sino todos aquellos que estaban prisioneros allí, con sus mujeres, con sus hijos y con sus bienes. Y dice que salió el sacerdote Melquisedec. Buscando acerca de Melquisedec, la palabra menciona que era un hombre en eminencia. Imagínense, Abraham solamente fue a rescatar lo que era suyo, sus familiares, porque seguramente le dolió su corazón saber que sus familiares eran prisioneros, que seguramente estaban sufriendo y padeciendo. Y fue alabado, y fue exaltado Abraham, porque el Señor le dio la victoria. Porque él tuvo decisión, porque fue un hombre de acción. Y una vez más, Abraham fue bendecido. Amén. Y dice que le dio los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Imagínense, todos esos bienes, todas esas pertenencias. Tendría que ser inmenso. Pero Abraham no quiso tomar nada de eso y respondió a Abraham, he alzado mi mano a Jehová, en el versículo 22, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Él podía haber tomado aquellas riquezas. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? A lo mejor de camino hubiéramos podido decir a nuestros criados que iban con nosotros, vosotros ir por este camino y nos quedamos las cosas, no se van a enterar. Pero él no hizo eso, no quiso nada.
Creo yo que no quería contaminarse, porque eso eran pertenencias que provenían de Sodoma. A veces nosotros dejamos que nuestro corazón sea llenado por el hambre de saciar riqueza, por el hambre de saciar posición, por anhelar tener un trabajo. Y no pensamos en que a lo mejor no glorificamos al Señor. Amén. El Señor nos manda, así como este ejemplo que nos da Abraham, a que nosotros preservemos lo que el Señor nos ha dado. Lot hizo lo que él quería, pero él se fue en búsqueda para evitar el sufrimiento. Y lo rescató. Y en el capítulo 15, y el verso 1 dice que Dios le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. A lo mejor Abraham volvió de aquella batalla que había ganado entristecido, porque aquí en ningún momento menciona y Lot volvió con él. El esfuerzo que hizo, quizás fue Abraham defraudado, y todo lo que yo he hecho. Y volvieron a aquel lugar, volvieron a Sodoma. Lot regresó a Sodoma. Entonces Dios le dijo: no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseo Eliezer. Él a lo mejor pensaba: yo fui al rescate de Lot y Lot no ha venido a habitar conmigo, porque seguramente lo amaba como un hijo y seguramente vino entristecido porque se acordó que no tenía descendencia, y a lo mejor ya se vería mayor y decía: y no tengo hijo. Y entonces en este capítulo Abraham le sugiere al Señor que su criado Eliezer le sea como heredero, y el Señor le dijo: no, Señor, eso no es lo que yo quiero. Dice en el versículo 4: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, versículo 5, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Esto quiere decir, hermanos, que Abraham podía tener una relación estrecha con Dios, porque Dios se había dado cuenta de que en su corazón, a pesar de los fallos que él cometía, como todo hombre, como cualquiera de nosotros, él creía en Dios. Creía que Dios podía hacer las cosas. Y a veces nosotros decimos: Señor, tú me has dicho que me vas a bendecir, tú me has dicho que me vas a dar, que me vas a poner en tal lugar, que vas a hacer eso en mi vida. Y a veces nosotros mismos dudamos. En ocasiones a Abraham le pasó esto. Pero el Señor sabe qué propósito tiene para nuestra vida. Qué bendición tiene guardada para nuestra vida, hermanos. Y a veces nosotros queremos decir: Señor, yo te ayudo. Como mi mujer seguro no puede tener hijos, pues entonces yo me veo que no tengo hijos, ya me veo mayor, pues entonces que me suceda a mi vecino. Por ejemplo, en este caso Abraham quería que su siervo le sucediera. Y el Señor le dijo: no, ese no es el plan que yo tengo. Y a veces nosotros nos vamos haciendo planes B en contra de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y para nosotros no debe haber un plan B. Amén. En el capítulo 16 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y Dios dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová no me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Fallaron los dos. Ella quiso ayudarle al Señor, y ese no era el propósito. El Señor le dijo que le iba a dar descendencia a él con su mujer. Y aquí Sarai desesperada, porque ya me veo vieja, porque ya no, y de alguna manera yo te voy a ayudar, Señor. Tú me prometiste que me ibas a dar
riquezas, por decirlo así, y iba a ser prosperado, pues entonces yo voy a coger y me voy a ir a los Estados Unidos y voy a buscar y me separo de mi familia. A veces podemos hacer esas cosas. Y eso es lo que el Señor no quiere. Porque vamos buscando a veces primeramente las cosas de aquí de abajo, y las cosas de aquí de abajo perecerán juntamente con el mundo. No podemos ayudar a Dios nosotros. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para decir, no, Señor, tú dijiste esto, pero bueno, yo pienso que vamos a hacerlo de esta manera y tal? El Señor dirá, haz como quieras, pero las consecuencias, ¿quién paga las consecuencias? Nosotros mismos, hermanos. Y entonces le dijo Sarai que se acostara con su sierva, y en aquel tiempo esto se hacía. Y entonces le nacían hijos a la criada y pasaban a ser como hijos de los señores. Y Abraham, ni corto ni perezoso, pues aceptó. Y entonces dice en el verso 4, y se llegó a Agar, la cual concibió y vio que había concebido, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. A lo mejor se sentía superior. Ella no puede, pero yo sí le he dado un hijo. Yo sí le voy a dar un hijo. Y soy joven. Y ella le van pasando los años, se le va a pasar el arroz. Y entonces esto fue una aflicción para Sarai. ¿Quién tenía la culpa de esto? Ella misma. Porque era ayudar a Dios. Después le sobrevino un sufrimiento porque se afligía de ver que la mujer la miraba mal. Y se sentía mal, se sentía menos. Amén. Entonces en el verso 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, y yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Es tu sierva, lo que quieras. Y se desentendió el muchacho. Habían fallado los dos. Y Agar no tenía culpa. Y el bebé que estaba en el vientre tampoco tenía la culpa. Amén. Abraham se desentendió. Y como Agar se sentía afligida por la actitud de Sarai, entonces huyó, se escapó y se fue. Y un ángel le vino a aquella chica, la sierva, a Agar, y le dijo, en el versículo 8, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa debajo de su mano. Y además dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El Señor tiene el control de todas las cosas. Aquella mujer y aquel niño que se estaba gestando no tenían la culpa de aquella situación. El Señor tiene en cuenta todas las cosas. Y de alguna u otra manera, Él siempre hace que sobreencaminar nuestros defectos, las cosas, los errores que cometemos. El Señor quiere que volvamos a la senda. No tenían culpa, pero el Señor los bendijo también. El Señor no se olvida de ninguno. Y a veces nosotros con nuestras acciones equivocadas arrastramos a personas que no tienen culpa. Amén. Y el Señor se cuida, como se cuidó de Agar y de Ismael. Porque el Señor le dijo, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y le dieron promesa, el ángel le dio promesa de bendición sobre su hijo, Ismael. En el verso 16 del capítulo 16, era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Dio fruto aquella acción, aquella equivocación, por así decirlo. Pero el Señor no se equivoca, porque Él tiene el control de todas las cosas. Capítulo 17, verso 1.
Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy